Aquí nos encontráis en un momento realmente poco común, a nosotros 5 juntos en el mismo espacio. Y el lugar en el que estamos es el corazón mismo de los laboratorios Vitas en el Parque de las Ciencias de Oslo. Simplemente vamos a disfrutar y a mantener una conversación sobre el tipo de trabajo que hacemos, el cual es en gran medida una actividad diaria que vivimos y respiramos. Estamos tan interconectados, ya sea online, en laboratorios, que realmente no solemos detenernos así a hablar del por qué, el cómo y el qué hacemos. Ese es el propósito exacto de esta pequeña reunión de hoy. Daros a todos vosotros una perspectiva un poco más sobre la ciencia, la tecnología y la toma de decisiones que impulsan todo lo que hacemos en Cincino. Así que, sin más preámbulos, creo que debemos poner en marcha esta conversación. Me toca a mí decidir por dónde ir y creo que, dado que estamos en Vitas, lo justo es que vayamos primero contigo, Tomás. Quiero plantear esto en torno a las preguntas comunes que surgen cada vez que la gente nos habla y se interesa por lo que hacemos. El test es fundamental en nuestra actividad y obviamente tú eres el hombre detrás del test. Así que yo diría que la pregunta más importante es ¿por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué utilizamos el método DBS, muestra de sangre seca? De sangre completa en lugar del método con el que la gente está más familiarizada, que es el de glóbulos rojos, RBC. Si quieres guiarnos a través de este planteamiento, la lógica, la razón, sería un excelente punto de partida. Sí, lo haré. ¿Sabes? Los glóbulos rojos son interesantes porque cuando lo analizamos obtenemos un historial largo, un historial de 120 días del tipo de lípidos que has estado comiendo. Si utilizas la fracción del plasma, la fracción amarilla, solo obtienes un periodo de tiempo corto, como lo que cenaste ayer. Pero eso no es tan interesante, ¿verdad? Eso ya lo sabes. Así que lo mejor sería aislar estos glóbulos rojos de la sangre y analizarlos. Pero eso es un poco complicado, porque son frágiles. Empezarían a tener fugas, morirían, y son bastante difíciles de manejar. Recogerlos a distancia y enviarlos requiere transporte líquido, lo cual no es bueno porque puede derramarse. Y además necesitas refrigeración, hielo seco, por ejemplo, que es muy caro. Para hacer posible esto en el mundo real, recogemos sangre completa. Y de hecho, es incluso mejor porque lo que fluye por tus venas es sangre completa, no glóbulos rojos aislados. Lo que tus órganos están expuestos, tu corazón, tu cerebro, tus huesos, es la sangre completa, no plasma ni glóbulos rojos por separado, ¿correcto? Así que es mejor. Es una especie de tradición utilizar el plasma porque es más simple. No es tan rojo, no es tan viscoso, por lo que es más fácil de manejar en las máquinas y demás. Creo que la sangre completa es algo bueno de utilizar y para poder enviarla necesitamos secarla, porque entonces ya no tenemos un líquido y no puede haber fugas, ¿verdad? Cuando se elimina el agua es más estable. Y también mueren los patógenos de la sangre, como el VIH, por ejemplo, por lo que también es seguro enviarla. Así que creo que el DBS, la sangre seca, completa, es brillante. Es muy adecuado para una recogida de muestras a gran volumen de forma remota y para enviarlo a un laboratorio central. Y luego, teniendo en cuenta que con cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de medición, hay que ver cómo se puede controlar la varianza o la diferencia en torno a los valores que se observan, ¿qué tipo de procesos tenéis implementados para estrechar realmente ese margen? De modo que sepáis que tenéis confianza en los datos que reportáis. Sí. Y esto también es importante porque, ¿sabes? La varianza se irá sumando en cada paso que es más y más varianza. Así que cuanto menos pasos tengas, mejor será el método y mejor la precisión, ¿correcto? Esto también es importante cuando utilizas sangre completa, porque tienes menos pasos hacia el resultado final, lo que mantiene el método más preciso. Por ejemplo, es posible convertir a unidades de glóbulos rojos utilizando una llamada ecuación de regresión. Pero esto implica algunas simplificaciones matemáticas, ¿verdad? Y esto añadiría incertidumbre. Por lo tanto, en realidad es mejor utilizar el DHA y el EPA en sangre completa que convertirlos al índice de omega 3 en la fracción de glóbulos rojos. Creo que es un punto muy bueno y creo que a menudo es algo que la gente no aprecia. Que cada paso crea una oportunidad para que las cosas se dispersen en la observación.
Y en realidad, aunque este tipo de ecuaciones pueden prestarse bien para desarrollar una limpieza de datos, también pueden desviarte hacia una curva peligrosa. Luego hay un punto más que es bastante clave para este balance test. Y es que no es un análisis cuantitativo. No tenemos números fijos como nanogramos por mililitro. Es un análisis relativo, como un porcentaje, ¿verdad? Sí. En realidad miramos la diferencia de tamaño entre el pico de ácido araquidónico, la concentración, y la concentración de EPA, la proporción de omega 6. Y la consecuencia de esta medida relativa es que realmente no importa cuánta sangre tengas, ¿verdad? En todo tipo de análisis convencionales necesitas saber la cantidad exacta de sangre, lo cual es difícil cuando la gente recoge la sangre en casa, la envía por correo, etc. Pasan cosas, la gente toma muestras con diferente calidad, pero la diferencia relativa siempre es la misma. Así que si tienes una muestra pequeña o una muestra grande, el número relativo será el mismo sin importar lo que hagas. Eso me recuerda a una de las primeras veces que nos reunimos. Esos fueron algunos de los datos que revisamos juntos. Me estabas mostrando eso y se me ha quedado grabado desde entonces porque es un aspecto clave. Esa medición, la parte humana, donde quiera que haya un problema en los datos, normalmente es donde los humanos interactúan. Ahí es normalmente donde empieza la inconsistencia y esto realmente lo aborda de una manera muy limpia. Pero creo que la conversación ha derivado inmediatamente, se ha mezclado con el punto donde necesito introducir a Emily. Cuéntanos un poquito de la proporción de omega 6,3, cómo la consideramos, cómo la situamos y tal vez, para aportar algo de claridad, explica lo que no es, además de explicar lo que sí es. Absolutamente. Primero, me gustaría mencionar que todo lo que hacemos aquí es porque sabemos que la ingesta de pescado es importante. Son los ácidos grasos omega 3 del pescado azul los que sabemos, por tantos años de estudio y datos demográficos y comunitarios, que son beneficiosos para la salud. Y en lugar de preguntar a la gente qué come e intentar registrarlo, queremos ser capaces de medirlo para ver si están absorbiendo la cantidad correcta. Porque tú puedes comer la misma cantidad de pescado que yo, pero tener valores diferentes porque somos diferentes por dentro. Eso es lo que queremos medir. Pero algunas personas pueden estar interesadas en mirar solo esos omega 3 en la sangre. Y se puede hacer, pero también hay una larga trayectoria de mirar la proporción de omega 6 a omega 3. De hecho, hay 3 medidas diferentes que tienen el mismo nombre, proporción omega 6 a 3. Así que también me gustaría aclarar eso. Está la larga tradición de mirar 2 omega 3 específicos. Un omega 3 específico y un omega 6 específico. Ver la proporción entre ellos y tener eso como el marcador de una población más saludable. Y eso se utiliza en poblaciones con alta ingesta de pescado. En Japón tenemos eso desde los estudios muy iniciales. Así que este marcador que utilizamos, que es nuestra proporción de equilibrio omega 6,3, se utiliza en todo el mundo y en muchos artículos de investigación. Es un marcador bien establecido. Pero luego tenemos lo que yo llamo la proporción dietética, que se utiliza a menudo en los estudios de dieta cuando se le pregunta a la gente ¿qué comes? ¿Cuánto omega 3? Preguntas qué comen y luego tienes un programa informático que calcula la proporción de omega 6,3. Mismo nombre, pero diferente. Son omega 3 más cortos. El ALA y el LA, los ácidos grasos que se comparan entre sí. Y luego, la tercera proporción es cuando algunas personas piensan que es mejor calcular todos los omega 6 y compararlos con todos los omega 3 y obtener esa proporción.
Sabemos que hay algunos puntos débiles en eso, pero tener los ácidos grasos más biológicamente activos y relevantes, el uno contra el otro, es el mejor método en sangre y además cuenta con mucha investigación detrás. Espero haber respondido la pregunta. Creo que lo has hecho y creo que es un punto clave a tener en cuenta, y es que nada en el cuerpo ocurre de forma aislada. Así que cuando miras estos que son definiblemente los más biológicamente activos, que son el AA y el EPA, y estableces una proporción en torno a ellos, eso es mucho más una perspectiva mecánica de la actividad que está ocurriendo entre los ácidos grasos, en lugar de simplemente resumir cuánta cantidad hay de una cosa. Así que, solo sobre esto, ¿a dónde crees que nos va a llevar esta investigación en los próximos? No solo la investigación que hacemos nosotros, a la que llegaremos en un momento, sino ¿dónde crees que nos llevará la investigación más amplia en este área de la proporción en los próximos 10 años? Bueno, buena pregunta. Hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero continuaremos mapeando la proporción en diferentes grupos de población, seguir contribuyendo a aportar esta base, los valores de referencia, que de hecho estamos haciendo juntos ahora, y muchos investigadores están interesados en tenerlos de un mismo y único laboratorio. Esa es también una gran parte del beneficio. Pero ser capaces de añadir más preguntas en nuestra base de datos también nos ayudará a ser más precisos con la dosificación exacta. Se necesitan dosis diferentes en diferentes países o regiones que tienen una dieta de base diferente, con más omega 6, por ejemplo, con el ácido araquidónico alto en su sangre. ¿Habrá una diferencia al tener una dosis mayor o no? Ese será un gran enfoque. Y sé que es algo que te apasiona de verdad, porque lo mencionas mucho. ¿Cómo es una población normal? ¿Cómo se ve una población normal? Eso es realmente interesante para nosotros, mapearlo. Y supongo que ya hemos empezado con los primeros artículos científicos para ver cómo está el mundo. Sería justo decir que tal vez en los próximos 5 a 10 años tendremos una perspectiva más clara de lo que es normal, en lugar de lo que es común, lo que es normal en todos los ámbitos, y obviamente algo con lo que esperamos contribuir a ese conocimiento y a esa comprensión. Pero piensas que, bueno, déjame formularlo de esta manera. ¿Cuál es la relevancia real de eso cuando sepamos qué es lo normal y tengamos esa tabla de referencia tan buena? ¿Cómo nos ayuda eso? No solo desde el punto de vista de la investigación, sino desde el punto de vista de la población. Por ejemplo, cuando sabemos que los niños tienen niveles diferentes, aunque sean iguales que sus padres, grandes consumidores de pescado o con niveles altos de omega 3, siguen teniendo una variación natural, siguen teniendo un nivel natural diferente de, por ejemplo, ácido araquidónico en sus cuerpos, porque sus células están madurando y dividiéndose a un ritmo distinto que el nuestro. Así que, por ejemplo, es normal y bueno para ellos tener más ácidos grasos omega 6 araquidónicos, incluso si al mismo tiempo tienen el omega 3 alto, pero pueden tenerlo más alto y aún así tener buenos valores de referencia. Saber eso y ser capaces de tenerlo en cuenta en nuestro test es también seguridad para ellos, para no consumir en exceso o pensar que no tienen buenos valores. Lo mismo ocurre con otros grupos sensibles. El embarazo, por ejemplo, ser capaces de contribuir a definir qué es normal en cada trimestre cuando se tiene una alta ingesta de pescado. Pero esta diferencia entre individuos es bastante natural, ¿verdad? Es porque somos diferentes por fuera o incluso más por dentro. Genética, enzimas, absorción. Tal vez en la salud intestinal, la absorción de los lípidos. ¿No es esta, de hecho, la razón por la que medimos en cada individuo? Porque no existe una dosis única para todos. Realmente necesitas medir para comprobar si las personas tienen la concentración óptima en la sangre. Exactamente, la medición es absolutamente para el antes y el después. Y también para ver si la dieta que sigues o el suplemento que tomas tiene efecto. Si esto es eficaz en absoluto
para ser capaces de confirmar eso, ver qué ocurre, pero también saber cuando no necesitas presionarte más, cuando estás en un buen lugar. Con el fin de ampliar un poco más la conversación, creo que deberíamos tener en cuenta que lo que definimos hoy aquí como normalidad no es necesariamente normal en un contexto histórico. Una de las cosas que sabemos que ha cambiado realmente desde la Segunda Guerra Mundial ha sido un movimiento progresivo hacia los alimentos ultraprocesados, lo cual ha coincidido con un descenso en la esperanza de vida media saludable. Lo que estamos viendo hoy, en particular en las poblaciones de las zonas templadas, es una población que, según dirían muchos nutricionistas, ya están comprometidas. Lo vemos en la salud pública. Y cuando diseñamos directrices políticas y hacemos recomendaciones, creo que nos corresponde mantener presente esa larga perspectiva evolutiva histórica y quizás también un elemento geográfico, porque está muy claro que se puede modificar la cascada inflamatoria en muchos puntos diferentes. Quiero decir, sí, los omega 3 y 6 son importantes, pero podemos evitar que la inflamasoma se ensamble, podemos evitar la liberación lisómica de varias partículas que van a contribuir a la destrucción de la matriz extracelular. Al final de la cascada podemos regular a la baja los genes que codifican las enzimas. Así que hay muchos puntos de acceso diferentes que conocemos y que de hecho nuestros programas están diseñados para modificar también. Y espero que a medida que nuestra investigación se profundice y se amplíe, empecemos a examinar también algunos de esos otros componentes de la cascada inflamatoria. Sin embargo, quiero retomar esto antes de pasar a hacer algunas preguntas sobre un test diferente. Creo que como mantra de guía, ¿qué es lo normal? Creo que eso es muy relevante en el mundo moderno, que es hacer un balance de dónde estamos, mirar qué es lo normal ahora, qué es la realidad ahora y a partir de ahí tomar decisiones que nos hagan avanzar. Y con esa noción de avanzar, Martina, obviamente el test de salud intestinal, en cuyo desarrollo fuiste fundamental. Háblanos un poco de la investigación y el pensamiento que fundamentaron ese test, porque es definitivamente diferente a lo que mucha gente estaba familiarizada en cuanto al tipo de test. Aunque tal vez no debería ser una sorpresa general, tal vez no debería serlo. Quizás si puedes darnos una perspectiva de lo que realmente informó ese tipo de pensamiento. Bueno, hay muchas razones por las que elegimos el camino que elegimos. En parte fue deliberadamente porque queríamos tener un tipo de test diferente que no requiriera la recogida de muestras de heces, por razones obvias, pero también por la noción de lo que la propia muestra de heces proporciona de información. La información es valiosa, por supuesto, te dice la composición del microbioma, pero la investigación también muestra que la composición no siempre equivale al mismo resultado. Se pueden ver individuos que tienen composiciones de microbioma bacteriano bastante similares y aún así tienen resultados de salud diferentes. Esto naturalmente nos lleva a preguntarnos qué está causando esto. Y esto a su vez nos llevó a examinar la función del microbioma. Cuando te sumerges en la metabolómica, esto es realmente lo que es. Nos dice el rendimiento funcional del microbioma. Porque cuando las bacterias del microbioma, por ejemplo, están digiriendo nuestra comida, en el proceso de hacerlo producen estos metabolitos. Y los metabolitos funcionan entonces como señales que interactúan tanto con el microbioma intestinal como con el entorno general del huésped, es decir, tu cuerpo. Así que en lugar de mirar solo lo que hay allí, queremos mirar esta señal, porque ahí es realmente donde se ve afectada la fisiología. Siempre me ha gustado cómo expresas eso, que es esa noción de sintonizar con la conversación. Así que no se trata solo de lo que hay allí, se trata de, bueno, ¿qué está haciendo? ¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando ahí dentro?
Y eso no fue solo un momento de iluminación, no lo pensaste porque sí. Sé que en conversaciones anteriores hemos debatido sobre el enorme peso y el legado de la investigación en torno a esto. Y creo que mucha gente quizás no esté tan, bueno, definitivamente no estarán al día de como tú, pero darle a la gente un poco de contexto sobre esto. ¿Cuánto tiempo se lleva investigando toda esta área? ¿Y cuál es el volumen de investigación que hay en este campo? Sí, el caso es que con el test estamos analizando estas señales, pero estamos analizando algunas señales específicas del metabolismo del triptófano, que es una biología muy bien conocida y se ha estudiado durante décadas. Pero es ahora, en los últimos años, cuando se ha conectado con el microbioma intestinal. Realmente, la investigación aquí ha explotado estos últimos años. Y especialmente cuando te sumerges en estos metabolitos como el IPA, ácido indolpropiónico, creo que solo de 2020 a 2025 ha habido un aumento de casi el 700% en las publicaciones en ese área, lo cual es increíble, es algo extraordinario. Quiero decir, literalmente, ese volumen de interés, y esto vuelve a tu área, Tomás. Una parte seguramente tiene que ser debido al avance de las herramientas, la tecnología que permite medir esos espacios de la manera en que realmente podemos capturar esos datos ahora. Así que hay una lógica en ese aumento de la observación, ¿no es así? No es solo porque mucha gente haya decidido de repente que quiere mirarlo. No, 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 no. Recuerdo que en el periodo del desarrollo del test y tal como es ahora, Tomás, se te ocurrían ideas nuevas cada semana sobre que había algo más que podíamos añadir y que había un tipo diferente de análisis y todo lo demás. Así que si podemos realmente, te voy a dar paso en un segundo, haz una instantánea ahora, un comentario final sobre lo que realmente informó el punto en el que estamos y luego, Tomás, quiero darte la oportunidad de especular sobre hacia dónde podríamos llevar el test de salud intestinal porque has estado analizando esa base de datos y hemos aprendido mucho de lo que hemos estado observando. Si este fuera tu discurso de ascensor y le dijeras a alguien que la investigación en esta área ha explotado, dame el... Sí, la razón principal por la que esta investigación ha explotado es porque el metabolismo del triptófano es muy central, ya que conecta el microbioma intestinal con nuestro sistema inmunitario y también con nuestro metabolismo, que esas señales del metabolismo del triptófano son una forma muy interesante de capturar toda esta interacción. No estamos midiendo solo la composición del microbioma o el intestino en sí, ni estamos midiendo el sistema inmunitario en sí o el metabolismo de forma aislada. Lo que estamos haciendo con este test es mirar la interfaz entre ellos. Y eso es lo que hace que este test sea tan profundo. Sí, quiero decir que no hay ningún analito individual, ni siquiera un grupo de analitos que podamos mirar, que nos hable de algo tan importante como la esperanza de vida saludable o la esperanza de vida general. Pero tiendo a pensar, y hemos tenido esta discusión sobre esto, que esta sonda en particular se acerca a eso tanto como cualquier otra cosa que yo conozca. ¿Qué opinas de eso? Creo que esto es muy interesante y creo que el área de investigación se está moviendo tan rápido que vamos a obtener muchas respuestas muy pronto. Y también el hecho de que este metabolismo del triptófano sea tan sensible a la dieta y al estilo de vida, lo convierte también en una lectura muy valiosa para comprender cómo responden los diferentes individuos a sus elecciones de dieta y estilo de vida. Porque, como hemos dicho, cada persona es diferente y no respondemos de forma similar ni siquiera a los mismos estímulos. Y también recordar el gran papel que juegan las fibras para estos valores. Recuerdo, tanto de aprender como de enseñar en la universidad en nutrición, cómo podemos medirlo objetivamente, de lo cual no hay muchas formas de medir si has estado comiendo fibra y si respondes o no. Así que para mí es algo enorme, muy, muy, muy importante. Dada la profundidad y la fuerza de la relación entre la ingesta de fibra y el riesgo posterior de enfermedad y de hecho de mortalidad, este es claramente un nexo muy importante. Quiero decir, estamos viviendo ahora en la era de lo que la gente llama la maximización de la fibra. Y ya sabes, durante décadas hemos tenido este enfoque de la fibra primero.
piensa en cuando desarrollas y pones la fibra primero. Y, por desgracia, algunas de las estadísticas no respaldan eso en todas las poblaciones, pero saberlo es una gran manera de potenciar el cambio. Una de las cosas que menos me gusta de los científicos es cuando dicen, ¿por qué no sé esto? Pero una de las cosas que siempre he disfrutado de ti, Tomás, es que eres una de esas personas que busca continuamente esa cosa para descubrir algo que no sabes. Así que, en el contexto de lo que ocurrió con el test y dónde se encuentra hoy, cada vez que hablo contigo parece que hay algo más que podamos hacer con él. ¿Cuál crees que sería el siguiente paso para el test intestinal tal y como existe hoy? Solo quiero comentar, ya sabes, decimos que todas las personas son diferentes, algunas personas no lo son del todo, porque tenemos gemelos, ¿verdad? Sí, y se supone que los gemelos idénticos son idénticos, al menos en la genética, ¿verdad? Lo cual es lo que solemos considerar idéntico. Pero creo que el test intestinal toca algo más, el microbioma. Ya sabes, porque incluso en los idénticos el microbioma es muy diferente, ¿verdad? Dependiendo de cómo vivan, qué coman y a qué hayan estado expuestos. Así que creo que este test es genial porque permite ver las diferencias también en los gemelos, ¿sabes? Creo que es una parte bonita de este test. Sí, y creo que eso también es parte del valor, porque sabemos cuánta influencia tienen nuestros hábitos alimentarios a la hora de moldear el microbioma y el entorno en el microbioma. Y también, por supuesto, nuestros estilos de vida. Esta es una forma de capturar este entorno y la influencia que la dieta tiene sobre él, lo cual es una buena extensión, creo, en comparación con la genética. Pero complejo, ¿verdad? El cuerpo es complejo, el microbioma es extremadamente complejo y el rendimiento del microbioma hacia la sangre es también mucho más complejo de lo que nosotros o Martina estamos mirando ahora con esos 5 metabolitos. Así que hay mucho más que hacer. Y creo que Martina sabe muy bien que una parte que aún no se ha tocado es la vía de la serotonina. Así que tal vez podríamos invitarla a decir algo sobre eso y el cerebro, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegamos? Creo que eso ya da una perspectiva suficiente de lo que podría considerarse la cara al futuro, sin revelar demasiado. Pero lo es, y creo que mi comentario sería, antes de pasar a la investigación que estamos haciendo y a la que pretendemos hacer, mi comentario sería que se cumplió una gran ambición cuando lanzamos este test. Y no solo por cómo sirve a la gente, lo cual es realmente potente, sino también por los conocimientos que aporta. Y eso en sí mismo no tiene precio. Porque no solo nos mueve a nosotros junto con como organización, sino que en realidad hace avanzar a toda el área de la ciencia, porque permite obtener conocimientos mucho mayores en todos los ámbitos. Y eso es una buena forma de dar paso a lo que viene a continuación desde el punto de vista de la investigación. Todos los presentes forman parte del Consejo Asesor Científico, lo cual es muy útil. De exactamente lo que hace cada uno. Así que creo que vamos a dar un poco de información. Empezaremos contigo, Emily, y luego contigo, Martina, pero obviamente Thomas y Paul ya le habéis echado el ojo a esto. ¿Queréis dar alguna actualización con respecto a los artículos de investigación actuales en los que estáis pasando todas las horas para sacarlos adelante? Sí, entre todas las demás tareas, por supuesto, el segundo artículo en el que estamos trabajando y en el que nos hemos enfocado trata de los diferentes grupos de suplementación. Puedes no suplementarte o tomar un suplemento genérico de otro grupo o formar parte del programa de Cincino. Es un programa, así que no es solo un producto, es toda la estructura con el feedback de los tests, tener un número específico de días para recibir el feedback, tener a alguien que te ayude a entender el feedback y todo eso es un concepto de éxito para llevar a un grupo tan grande hacia niveles más altos de omega 3, lo que aporta un equilibrio. De eso trata el artículo 2. Son muchos datos, muchos análisis y sí, hay un buen progreso. Pronto. Esa es la palabra mágica, pronto. Martina, pronto.
¿Cuándo querrás dar una perspectiva de lo que estás trabajando actualmente? Tu trabajo en progreso. Sí, con los nuevos test también hay una nueva base de datos. Del test intestinal hemos acumulado ya un tamaño de muestra bastante grande de test. En eso he estado trabajando, analizándolo, y es muy interesante porque nos permite ver cómo se comportan estos metabolitos en un conjunto de datos del mundo real, a gran escala, de personas reales ahí fuera. Podemos ver cómo se relaciona con sus hábitos alimentarios, sus estilos de vida y diferentes formas de suplementación. Así, podemos ver tanto esas tendencias a gran escala a nivel de población y cómo se comporta especialmente este equilibrio entre estas diferentes vías dentro del metabolismo del triptófano. Y luego, cuando profundizamos aún más, somos capaces de mirar más a las diferencias en las respuestas individuales e intentar encontrar respuestas a por qué existen estas variabilidades individuales que vemos, lo que también ayuda a explicar muchos de los estudios observacionales que vemos. Así que son inminentes, por decirlo de alguna manera, para no presionar, sé que es pronto. Voy a dar un paso atrás porque, Paul, tú, al igual que yo, eres uno de los guardianes. Tú y yo recibimos muchas solicitudes de institutos y departamentos médicos clínicos que quieren hacer un tipo de investigación y nos corresponde a nosotros, en realidad, nos asociamos un poco en la toma de decisiones sobre qué investigación apoyamos. Creo que el punto clave que quiero plantear aquí antes de empezar a hablar de algunas de las asociaciones que hemos puesto en marcha ahora es que no solo apoyamos la investigación que está directamente en línea con lo que somos como organización, sino que de hecho apoyamos la actividad de investigación que se está examinando el potencial y el impacto más amplio de lo que hacemos. Y sin perdernos demasiado en este lado, supongo, ¿cuáles son tus pensamientos al respecto? Porque mucha de ella te llega a ti y luego a mí. ¿Qué pensamientos tienes sobre eso? ¿Qué has notado que haya cambiado en los últimos años? Creo que lo que veo que está ocurriendo es una mayor concienciación entre la comunidad general de clínicos y científicos clínicos de lo que realmente tenemos que ofrecer. A juzgar por los enfoques que recibo, y estoy seguro de que tú también los recibes, es que están viendo resultados notables en amigos, familiares y a menudo en sus pacientes, resultados que no habían presenciado antes cuando esos pacientes estaban únicamente bajo tratamiento farmacéutico. Así que se interesan mucho y quieren saber exactamente qué es lo que estamos haciendo a sus pacientes y si se puede medir. Porque como científicos, si ves un caso, un par de casos, tienes un puñado de historias clínicas, eso no vale mucho. Queremos machacar esos datos en el lecho de Procusto de un ensayo clínico aleatorio prospectivo. Y las personas que acuden a nosotros tienen sus propios intereses particulares, a veces coinciden en gran medida con lo que estamos haciendo, a veces tienen un interés que en realidad es relativamente minoritario y puede que aún así queramos participar en ello, aunque no sea muy comercial para nosotros, porque resulta que pensamos que es un buen proyecto de investigación. Sí, y mencionaré solo uno, que no sé si estáis familiarizados con él. Se trata de Judith, que es una cirujana de mano muy respetada. Si sabes algo de las jerarquías quirúrgicas, la cirugía cerebral está en la cima, pero las manos vienen bastante cerca después de eso. Este tipo de trabajo tan fino que ella hace está sumamente valorado, como he dicho. Lleva 20 años haciendo esto y se puso en contacto conmigo porque tiene una población significativa de pacientes que sufren dolor en las manos. No tienen necesariamente artritis reumatoide. No queremos encontrarnos en un ensayo clínico en el que estemos demostrando objetivos clínicos que nos lleven a esta zona regulatoria tan pantanosa a la que no podemos ir. Así que los criterios que estamos analizando son personas que tienen dolor en las manos, normalmente bilateral, normalmente afecta a múltiples de estas articulaciones tan finas, lo que puede no parecer muy grave, pero por supuesto cuando piensas en para qué usas las manos, significa que no puedes teclear necesariamente, no puedes usar un cuchillo ni un tenedor, es debilitante. Hay formas de medir esto. Hay fuerzas de agarre, fuerzas de pinza y test de pinza de llave. También todos estos son sistemas validados, se utilizan ampliamente. Así que al final del día tendremos números y ella tiene un gran número de pacientes que quieren pasar por esto. Al final del día tendremos, creo, un artículo que diga que esto es algo que reduce el dolor de mano. El dolor de mano no es una enfermedad.
pero entre la comunidad de reumatólogos saben muy bien lo que es, y lo que harán entonces será tomar esta idea y se extenderá lateralmente dentro de las filas de los reumatólogos. Bueno, creo que es un ejemplo muy bueno de que no está directamente en línea con lo que somos como organización. Estamos muy enfocados en el bienestar. Pero donde hay un potencial para una observación de investigación que está, disculpadme, hiperenfocada en algo que quieren mirar, nosotros apoyamos eso en el contexto más amplio de aportar valor a la comunidad académica y de investigación. Y supongo que terminaré esto explicando cómo funciona nuestra estrategia. Hemos iniciado algunas asociaciones con algunos institutos líderes. Hemos comenzado una reciente con la Universidad de Bath. Acabamos de recibir una propuesta de la Universidad de Oxford Brookes con respecto a un proyecto de investigación. Hemos hecho trabajos en el pasado con la Universidad de John Moores de Liverpool. Hemos trabajado con laboratorios especialistas independientes, en particular en el desarrollo del test de salud intestinal. Y esas redes están creciendo y el trabajo que estamos realmente hiperenfocados es bastante sencillo de resumir. Queremos ver cuáles son los beneficios para el bienestar, que es medible. ¿Qué es la nueva normalidad en el contexto de lo que podemos ofrecer al mundo? Y como siempre utilizamos nuestra base de datos, que es la mayor base de datos de su tipo en el mundo, para extraer conocimientos e información que creemos que beneficia a las poblaciones académicas más amplias e incluso solo de salud. Así que hemos dado pasos enormes en los últimos años para normalizar una estrategia de investigación. Queremos asegurarnos de que todo lo que ofrecemos sea lo mejor de su clase, apto para su propósito y dirigido a apoyar a las personas donde están, para ayudarlas a tomar decisiones que pueden utilizar en el contexto de sus propias vidas. Nuestro objetivo, nuestro enfoque es el bienestar, es vivir bien. Ese es nuestro objetivo. En eso nos enfocamos, esa es nuestra especie de pase clave para el mundo y en eso seguiremos enfocados. Y para concluir esto y dar el cierre, solo quiero daros las gracias a todos por tomaros el tiempo de viajar hasta aquí y estar aquí desde múltiples vuelos y trenes y aviones y automóviles. Así que gracias a todos por estar aquí. Espero que haya sido útil para todos los que están escuchando esto y me atrevo a decir que antes de que pase demasiado tiempo volveremos a hacer algo como esto pronto. Gracias.